Hola, bienvenido a este espacio de formación. El día de hoy voy a enseñarte cómo puedes realizar una matriz de peligros, verificación, valoración de riesgos y determinación de controles. La metodología que utilizo desde hace ya un par de años consiste en 3 pasos principales y unos subpasos que encontramos dentro del segundo. Vamos a iniciar identificando las actividades. Esta quizás es uno de los pasos más importantes porque de aquí voy a sacar toda mi información. Entonces vamos a empezar. Puede ser tan específico, tan macro como tan micro como ustedes lo consideren. En este caso, vamos a hacer una matriz de peligros para una empresa de servicios generales de limpieza y conserjería. Entonces vamos a dar inicio en las oficinas administrativas. ¿Y a quiénes voy a tener en estas oficinas administrativas? Al gerente, a la auxiliar administrativa, a la asistente administrativa, al supervisor operativo y administrativo, al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora debo identificar los que están en diferentes zonas de la ciudad. Puedo poner zonas de la ciudad, en este caso Bogotá, Distrito Capital, o puedo ser también muy específico indicando los lugares: edificio 1, edificio 2, local 1, local 2. Puedo ser tan específico como quiera o no tan específico. Y ya voy a poner entonces los cargos: conserjes y aseadoras. Ahora debo indicar cuáles son las labores de estos cargos. Esto es muy sencillo. Usualmente lo tenemos descrito dentro del perfil del cargo. Entonces vamos a trasladar aquí cada una de esas actividades. En este caso ya lo tengo identificado aquí. Y estas serán, en el caso de esta empresa, las funciones o actividades que realiza el gerente. Hay matrices que también tienen incluida una casilla que dice tareas, pero realmente no es necesario. Lo que necesitamos validar es qué hace ese cargo, porque de allí ya identifico los peligros. Este es el primer paso. El segundo paso consiste en realizar la identificación de peligros y sus posibles efectos. Esto lo realizo con la tabla de peligros, que la encuentro anexa a la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Yo lo hago como si fuera una lista de chequeo. Entonces, tenemos el primer peligro, que es el biológico, y lo tenemos como virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos. Voy a tomar este primer peligro. Aquí debo plasmar la clasificación. Es un peligro biológico. ¿Cuál es la descripción de este peligro? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos dos tipos de peligros biológicos. Están los relacionados a los microorganismos y los que están relacionados a los macroorganismos. Voy a iniciar con los microorganismos y luego con los macroorganismos. Ahora debo indicar el factor condicionante. Esta casilla no es obligatoria, sin embargo, es prudente contar con este espacio porque aquí hacemos una explicación de este. Entonces podríamos indicar aquí enfermedades infectocontagiosas. ¿Como cuáles? Todas las habidas y por haber, causadas por microorganismos. Tenemos los virus causales de
pandemias. Este es en función del COVID-19, de la viruela sísmica, entre otras enfermedades que en algunos casos son endémicas, pero pueden generarme una alerta de pandemia. Puedo tener, en este caso del gerente, estas. Ahora los macroorganismos, entonces, podemos ser específicos, picaduras de insectos, o podemos poner simplemente exposición a insectos, mamíferos, aquí podrían ser roedores, reptiles, en función de lo que yo pueda encontrar en esta oficina. Para el caso de esta oficina, solo voy a dejar insectos y mamíferos porque la oficina cuenta con un perro. Es importante identificar todos esos agentes, todos esos factores que me condicionan tener este riesgo. Y por último, voy a hacer los efectos. Entonces, aquí los microorganismos me pueden causar ira, que es una infección respiratoria aguda. Me pueden causar gripes. Me pueden causar COVID-19, entre otras enfermedades. Y por ese lado tengo a los insectos y mamíferos que me pueden ocasionar picaduras, infecciones, mordeduras. Yo por lo general oculto esto y voy a hacer los controles. La pregunta que debo hacerme aquí es, ¿tengo establecidas acciones para mitigar o prevenir que se me materialice el peligro de riesgo biológico? Entonces voy a realizarlo. En la fuente, por lo general no tengo nada en la fuente porque esto depende mucho también de las personas. Si habláramos solo de COVID-19 sería válido la vacunación. O podría aplicar como una fuente. Ahora vamos al medio. ¿Qué tenemos en el medio? Puedo tener una sensibilización en enfermedades por microorganismos, por ejemplo. U otra actividad que esté enfocada para atacar ese medio ambiente laboral. Y en el individuo voy a tener vacunación para el caso que aplique para quienes cuenten con ella. Tenemos influenza, tenemos la vacuna del COVID-19, pero hay algunas poblaciones que no la tienen. Y vamos a hacer el segundo ejercicio acá. En la fuente tengo algo para los macroorganismos, en este caso el perro. Entonces le tengo un cerramiento a la oficina para evitar que él baje. En el medio podría tener una sensibilización, podría tener un protocolo, un procedimiento operativo normalizado, pero en este momento vamos a escribir que no se tiene ninguno. Diligenciar esto es fundamental para el siguiente paso. Y en el individuo, ¿qué puedo tener? Deberíamos tener la vacuna del tétano, pero es exactamente lo mismo para quienes cuenten con ella. Y después de finalizar, voy a la siguiente, la cual parte corresponde a la evaluación del riesgo. Esta parte también es muy importante y va a depender siempre de la información que diligencie en la casilla de controles existentes. La norma me establece que el nivel de deficiencia es muy alto si no tengo ninguno de estos controles, alto si tengo controles, pero aún así no se ven corregidas las acciones, medio si tengo controles, pero digamos que el impacto es un poco bajo. Y
bajo, no se asigna valor a este, dejamos la casilla en blanco, cuando ya haya acotado todas las acciones y el peligro ya esté en aceptable. Entonces lo vamos a validar acá. En la fuente tengo vacunación, en el medio sensibilización de enfermedades por microorganismos y en el individuo vacunación para quienes apliquen. Entonces mi deficiencia puede ser 2, 6 o 10. En este caso la voy a poner en 6. Esta metodología es muy subjetiva. Puede que otro profesional diga que las acciones que se están teniendo en este momento no controlan ni mitigan los riesgos biológicos por microorganismos. Y es válido porque es muy subjetivo. Así que puedo tener también un 10 o puedo tener un 2 bajo la explicación de que es lo mínimo que puedo hacer para contenerlo. Yo voy a plasmar un 6. Ahora vamos al nivel de exposición. El nivel de exposición establece los valores que estoy expuesto a ese peligro. Tengo continuo, que es el más alto y es 4, frecuente, que es 3, ocasional, que es 2 y esporádico, que es 1. En general, siempre estamos expuestos a microorganismos. En el bus, con el teléfono, mientras voy por la calle, cuando manipulo dinero, cuando manipulo el computador, cuando nos prestamos un mouse. Entonces también puede llegar a ser muy subjetivo. Yo le voy a poner un 3. Y aquí el nivel de probabilidad será la multiplicación entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Para este caso, un 18. ¿Cuál va a ser la interpretación de la probabilidad? Aquí ya la tenemos plasmada. Si el valor está entre 40 y 24, es muy alta la probabilidad de que se me materialice mi riesgo. Si el valor está entre 20 y 18, es alto. Si el valor está entre 8 y 6, es medio. Y si el valor está entre 2 y 4, es bajo. Para este caso es alto. Ahora vamos a establecer el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia, según la tabla 6 del anexo de la GTC 45, establece que si esta consecuencia es mortal o catastrófica, va a ser 100. Si es muy grave, es 60. Si es grave, es 25. Y si es leve, es 10. Yo lo he interpretado de la siguiente forma. Leve no me genera ningún tipo de incapacidad, son lesiones, digamos, menores. Grave es cuando ya presento una incapacidad, cuando ya veo materializado una lesión que requiere una atención médica. Muy grave es cuando ya hablo de días perdidos. Mortal o catastrófico, cuando en este caso y teniendo presente que ya se está controlando de la tasa de mortalidad por COVID-19, lo voy a poner en 25, porque pese a que ha desaparecido o ha disminuido esa tasa de mortalidad, aún generamos incapacidades. Y hay otras enfermedades causadas por microorganismos que me pueden llegar a generar una incapacidad. Ahora, el nivel de riesgo es establecido por la tabla número 7. En este caso, el nivel de riesgo corresponderá a la multiplicación entre el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Eso me da un valor de 450. La norma ya me establece qué significan esos valores de consecuencia. Para este caso, 450 está en el nivel de riesgo 2 entre 500 y 150. Esta correlación es muy importante porque con base a esta multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, yo voy a conocer mi nivel de riesgo y la aceptabilidad del mismo para priorizar su intervención. En este caso es aceptable con control específico. Por lo general, siempre que yo vaya a tener una consecuencia alta, va a influir de manera significativa en la aceptabilidad del riesgo. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, en este caso para los macroorganismos. El nivel de deficiencia tengo aquí en la fuente, la oficina cerrada, en el medio no tengo ninguno y en el individuo voy a poner 6. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una sensibilización, una capacitación, siento que los controles están muy cortos. Ahora me voy a mi nivel de exposición. En este caso,
el nivel de exposición, teniendo en cuenta el cerramiento, va a ser el más bajo. 1, esporádico. Puede que yo vea al perrito muy de vez en cuando, si abre la puerta seguramente él está pendiente para salir, pero es algo muy bajo. Vamos a hacer la misma multiplicación, en este caso me dio 6. Vamos a interpretar el riesgo, entonces en este caso es medio entre 8 y 6. Y ahora vamos a tener el nivel de consecuencia. Entonces, si un perrito, en este caso para el ejercicio, o si cualquier otro tipo de mamífero, insecto o reptil me pica o me muerde, dependerá directamente de la consulta que yo vaya a hacer, si la veo necesaria o no. Entonces este valor puede estar oscilando entre 10 y 25. ¿De qué dependerá? Si se genera una incapacidad, si se genera ir a un centro médico a que me pongan una vacuna antirrábica, a que me pongan una vacuna del tétano, de eso dependerá. Para mí es 10 con base a qué? Al nivel de exposición. Como la exposición está tan baja, la probabilidad de que lo vaya a morder existe, pero no va a ser tan alta. Y ahora vamos acá con el nivel de riesgo. Hacemos la multiplicación y nos da 60. ¿Cómo evalúo el nivel de riesgo? Para este caso es un nivel de riesgo 3, está entre el 120 y el 40 y la significancia o la aceptabilidad de este riesgo corresponderá a un riesgo aceptable. Inicia la quinta fase y aquí serán los criterios para establecer las medidas de intervención. No es necesario conocer el número de expuestos, pero lo podemos plasmar. Es un gerente. ¿Cuál es la peor consecuencia? Entonces vamos a verificar por aquí, vuelvo y oculto. La peor consecuencia para los microorganismos puede ser la muerte a causa de enfermedades producidas por microorganismos. Y aquí en este caso de los macroorganismos, infecciones, afectaciones en la piel y quizás enfermedades generadas por contacto traumático con macroorganismos. También puedo tener incapacidades. Vamos ahora al siguiente mini paso que hace parte de este mismo, de los criterios. En este caso, yo lo hago de la siguiente forma, por medio de una analogía. Yo puedo eliminar el peligro biológico por el riesgo de microorganismos. Es algo complejo, entonces no aplica. Yo lo puedo sustituir, puedo generar alguna barrera de sustitución, lo puedo cambiar. En este momento, no. Puedo hacer un control de ingeniería. Cuando estábamos en pandemia, muchas organizaciones optaron por realizar controles de ingeniería como instalaciones de pantallas o paneles como los que existen en los bancos de vidrio para no tener como ese contacto, pero en este caso con el gerente no lo tengo presente. Quizás estos son los dos controles que debo evitar porque son los controles administrativos y los de protección personal, y teniendo presente que son los controles de barreras más blandas, puede que no me generen que el peligro se me vaya a bajar de ese alto, de ese aceptable con control específico. Sin embargo, lo voy a contemplar. ¿Qué puedo hacer aquí? Un seguimiento a vacunación. Puedo hacer campañas de vacunación. Puedo hacer jornadas de salud y tocar el tema de las enfermedades y puedo remitir por los canales de comunicación sensibilizaciones.
Quizás es algo muy blando, pero yo lo puedo realizar. Y en este caso, bueno, se me olvidaba uno muy importante. Pese a que ya no se contempla, es importante el aislamiento. En caso de tener síntomas gripales o de enfermedades. Ahora, elementos de protección personal. En este caso, uso de tapabocas cuando sea necesario. Y también podría ser el uso de guantes de nitrilo o de otra característica cuando sea necesario. Y aquí vamos a hacer la misma analogía. Puedo eliminar el peligro biológico por el riesgo de macroorganismos en mi organización. No puedo eliminar en este caso al perrito. No puedo sustituir tener ese perrito. Control de ingeniería ya lo tenemos. Tenemos un cerramiento, entonces podría ser el mantenimiento al cerramiento. Podría tener un control de sustitución si hablara de mejorar el cerramiento, pero en este caso no lo voy a contemplar, sin embargo lo voy a dejar ahí para que lo tengan presente. Y en controles administrativos, sensibilización ante el riesgo y debemos tener un procedimiento operativo normalizado en caso de mordedura de perro. Esto es fundamental porque muchas veces no sabemos cómo actuar cuando se materializan este tipo de riesgos. Y elementos de protección personal, aquí no va a aplicar. Ya tengo mi siguiente fase. Es el seguimiento al plan de acción. A estas actividades debo asignarle un responsable. Y este espacio es para las observaciones. Entonces, lo que generalmente hago es seguimiento de vacunación. El 3 de marzo del 2023 se realizó seguimiento a vacunación por medio de correo o por medio de comunicado o de infografía o de encuesta. ¿Cómo realizaron ese primer control? El segundo, en jornada de salud, se realizó una campaña de vacunación de influenza y tétano. 4. Dentro de las campañas de hábitos y estilos de vida saludables, se remitió información sobre el cuidado ante microorganismos. Esta sería cuando ya tenga la evidencia. ¿Y cuál es la fecha de finalización? La fecha de finalización debería ser el término del año. Para este caso, el 31 de diciembre del año 2023. ¿Quién fue el responsable de la actividad? Seguridad y salud en el trabajo. Esta sería la fase número 4. Pero entonces, ¿cómo evalúo yo que estas acciones que plasmé son eficaces? Bueno, yo he determinado realizar nuevamente la medición y a esto se le llama medición del riesgo residual. Y vamos a proceder a realizar esta medición del riesgo residual bajo la misma consigna. Entonces, estos de aquí van a ser mis controles en el medio. Entonces, mi nivel de deficiencia para mí sigue siendo 6. Sin embargo, puede existir otra persona que diga, no, vacunamos al 100% de la población. Eso me genera una barrera que inhibe que se me contagien, entonces podría ser 2.
El nivel de consecuencia con la vacunación debe o puede seguir siendo incapacitante, lo puedo seguir dejando aquí en 25. O puedo ir jugando con estos valores. En este caso sigue siendo aceptable con control específico y debería yo hacerle quizás aquí plasmar quién lo realizó. Eso sería importante. Entonces aquí sería observaciones y fecha, reevaluación. Entonces, observaciones. El peligro biológico por riesgo de microorganismos continúa como aceptable con control específico, ya que su nivel de consecuencia continúa en 25. ¿Y qué significa ese 25? Que es grave. ¿Y por qué es grave? Porque puede generarme una incapacidad médica. Y la fecha de la reevaluación, que va a ser el día de hoy, 26 de noviembre del 2023. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para complementar macroorganismos. Entonces aquí voy a plasmar mis observaciones. El 10 del 2023 se realizó sensibilización ante el riesgo. Y el 31 de octubre del 2023 se creó y socializó el procedimiento operativo normalizado en caso de mordedura de perro. Bueno, adicional, pues debimos haber actualizado nuestro plan de emergencias, incluyendo esta nueva amenaza. ¿Cuándo? Fecha de finalización. En este caso, si ya lo finalizamos, ya lo puedo cerrar. Entonces, para este ejercicio ya cerré mis actividades. ¿Por qué las otras no? Porque me hace falta que termine el año para validar si no tuve que realizar aislamientos preventivos. El responsable será seguridad y salud en el trabajo y exactamente igual voy a realizar la reevaluación del riesgo. Entonces, hay una parte en la norma que a mí me dice que no necesariamente debo poner un valor cuando el peligro ya le agoté como que todas las acciones para mitigarlo. Entonces, en este caso, el nivel de deficiencia anterior estaba en 6. En este caso lo voy a pasar a 2. Es lo que les decía anteriormente, esto puede llegar a ser demasiado subjetivo, para una persona puede que esté en 2, para otra persona puede que siga siendo 6. Va a depender de qué, de cómo lo interprete y de las acciones que yo haya interpuesto y de la eficacia de esas acciones. Por eso es muy importante, si yo voy a realizar una capacitación, una actividad, una sensibilización, establecer el método de cómo puedo evaluar la eficacia, así sea de que se aprendieron cómo deben reportar que tienen gripa o evitar ir a trabajar con esos síntomas, o si los picó una abeja, ¿qué deberían hacer? Entonces, para este caso, para macroorganismos causados por el perro que tiene esta empresa, para el cargo del gerente, el nivel de eficiencia es 2. El nivel de exposición sigue siendo 1. Y aquí vamos a tener la multiplicación entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, que corresponde a 2. ¿Cuál es la interpretación? Baja. Entre 2 y 4 es bajo. ¿Cuál es el nivel de consecuencia? 10. Para este caso podría ser 25, pero para este ejercicio es 10. Y el peligro es aceptable. ¿Qué podríamos decir? Se evidencia que con las acciones propuestas, el peligro continúa valorado como bajo. ¿Y cuándo lo hacemos? El día de hoy.
Este es el caso para los peligros biológicos. Paso 1, identifico actividades. Paso 2, identifico los peligros y sus efectos. Paso 3, verifico cuáles son los controles que se tienen actualmente. Paso 4, evalúo el riesgo con base a esos controles existentes y los efectos que tenga en función del nivel de exposición. Paso 4, establezco los criterios para las medidas de intervención. Paso 5, asigno un responsable. Paso 6, realizo el seguimiento al plan de acción y ejecuto una nueva valoración que se conoce como la medición del riesgo residual. Importante en este paso de la identificación de peligros, tener a la mano la matriz anexa donde está la tabla de peligros y empiezo a hacer un barrido por los biológicos, por los físicos, por los químicos y así. En este caso yo continuaría aquí con el peligro físico. Si lo evidencio claramente, si no lo evidencio no es necesario que lo plasme en la matriz. Entonces mi peligro físico, ruido, no me aplica. Iluminación, no me aplica. Vibración, no me aplica. Temperatura, no me aplica. Presión, no me aplica. Radiaciones ionizantes no me aplica, pero sí me aplica radiaciones no ionizantes por el uso de los computadores y de los celulares que las emiten. Entonces aquí vuelvo a jugar con la identificación del peligro. Vamos a ocultar este. Entonces aquí, ¿cuál es el factor condicionante? Uso de pantallas, de celulares y computadores. Y en el caso de las construcciones, en este caso no lo voy a poner, pero por ejemplo hay tejas o techos donde los rayos UV también se filtran, los provenientes del sol. Y entonces aquí hice mi primer paso. Quemaduras en la piel. No lo notamos, pero pasa. Voy a mis controles existentes en la fuente. No tengo ninguno en la fuente. En el medio puedo tener una sensibilización o puede que no tenga nada, en este caso no tengo nada. Y en el individuo, pues aplicación de protector solar. El nivel de deficiencia podría ser 10 o podría ser 6. El nivel de exposición es 4 porque es continuo. El nivel de probabilidad es la multiplicación entre la deficiencia y la exposición y la interpretación de este corresponde a muy alto porque está entre 20 y 10. El nivel de consecuencia será entonces lo que me puede causar esta exposición. En este caso podríamos decir que es algo leve, pero también tengo que pensar en las consecuencias a futuro. Yo le pongo un 25, pero vuelvo y les digo, es criterio o a la subjetividad de la persona. El nivel de consecuencia con el nivel de probabilidad me van a dar este nivel de riesgo, que es de 600. Y entonces aquí ya tengo un peligro que posiblemente me vaya a dar no aceptable porque su nivel de riesgo es de intervención 1 y este control es no aceptable. Al ser no aceptable, la norma me dice entonces que debo suspender esa actividad. Pero más allá de suspender la actividad es entonces implementar acciones para poder reducir ese riesgo que existe de quemaduras por hacer uso de estos equipos. Entonces aquí ya voy a cambiar y a modificar un poquito. Sensibilización, uso de protector solar. Y entonces automáticamente el nivel de deficiencia pasa de 6 a 2 y este riesgo va a ser aceptable con control específico. Pasamos al siguiente paso. Criterios, número de expuestos. 1. ¿Cuál es la peor consecuencia? Muy exagerados, pero muy real, cáncer de piel.
¿Puedo eliminarlo? No. ¿Puedo sustituir? Sí. Verificar tipos de pantallas de los equipos y validar su nivel de radiación. ¿Puedo hacer un control de ingeniería? Podría instalar protectores UV a las pantallas. Administrativo. Podría hacer sensibilización de rayos UV emitidos por equipos y pantallas. Podría tener una jornada de salud de cuidado de piel. Algo que se me olvidaba. En el informe de condiciones de salud, cuando hablamos del riesgo visual, ahí aparecen recomendaciones también de iluminación y hacen referencia a esto. Entonces, en el medio, también, por lo general, tengo el informe de condiciones de salud visual. Voy a volver al paso 4. Paso 5, aquí no aplica. Paso 5, el responsable, y hago la debida. Cuando ya tenga implementados los controles, aseguro el seguimiento a la ejecución de estos con la fecha de finalización, el responsable y la valoración del riesgo residual. Para este caso, entonces el 5 de mayo del 2023 se hizo la sensibilización. El 2 dijimos que la jornada de salud se realizó, entonces se realiza jornada de salud en la segunda semana de septiembre y se da una campaña de cuidado de piel. Porque estamos escribiendo aquí lo que se realizó. Cuando nos están haciendo una verificación o una auditoría o seguimiento a la matriz de peligros, todo lo que yo plasmé en mis medidas o criterios de intervención lo van a validar textualmente. Por eso es importante, desde mi recomendación, que tengan aquí los controles. Fecha de finalización, este se acabó en septiembre, a menos que yo vaya a seguir remitiendo información. Podría hacerlo hasta el 31 de diciembre, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, y voy a volver a hacer la valoración. Entonces, nivel de deficiencia 2, nivel de exposición 4, nivel de consecuencia, nivel de probabilidad, la multiplicación entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. La interpretación para este caso 8 es media. El nivel de consecuencia será 10, leve ahora, o 25 a futuro, depende de qué tan subjetiva vaya a ser la medición. Para mí es 25. Y el nivel de riesgo es igual al nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad. En este caso es 200, lo que significa que la interpretación del riesgo será nivel de riesgo 2, 500 a 110. Es decir, aceptable con control específico, cuando el nivel es 2. Y aquí van a ser las observaciones. Entonces, se evidencia que con base en las acciones en el peligro continúa siendo aceptable con control específico. Se continuará trabajando en acciones de prevención y sensibilización de los colaboradores. Luego voy a continuar con el siguiente peligro, que es químico.
y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y al final yo voy a tener esta matriz y fácil. Aquí, como lo ven, el gerente está compartiendo espacio con el supervisor y el responsable del sistema de gestión. Pese a que no realizan las mismas tareas, están en la misma zona. Acá es donde especificamos el cargo y aquí le especificamos las actividades. Pero este peligro va a ser exactamente el mismo para todos. Este también, el de los macroorganismos también. ¿Qué va a variar? Puede que varíe un poco el nivel de exposición, pero cuando yo evidencio que son cargos que tienen el mismo nivel de deficiencia y el mismo nivel de exposición, los puedo unificar. Hay una actividad que yo realizo y es que por lo general plasmo todos los peligros en una misma matriz. ¿Por qué? Porque son peligros donde todos los colaboradores van a estar expuestos y los controles son exactamente lo mismo. En este caso son sismos, el riesgo público, aquí está el de microorganismos y el riesgo psicosocial. Porque en el caso del riesgo psicosocial, cuando nos hacen la medición de la batería, nos hacen una medición general. Y si lo visualizamos, aquí se realizó todo con la misma metodología. Identifiqué peligro y efectos, identifiqué los controles existentes, realicé la evaluación del riesgo, validé los criterios de selección para las medidas de intervención y en este momento ya realicé mi primer seguimiento. En este caso yo no plasmo las observaciones por escrito, sino que yo plasmo la ruta en donde se van a encontrar los registros y pongo la fecha de la valoración. El responsable de la valoración. ¿Qué me haría falta? Hacer mi medición de riesgo residual. Espero este ejercicio de identificación de peligros te sirva. Gracias por haber visto el video. Vamos a continuar realizando varios videos explicando varios temas que a veces son un poco complejos para muchos. Pueden dejarme en los comentarios si quisieran que validáramos otros peligros, otra matriz, algún otro sector económico o si desean conocer otros temas. Gracias.